Bueno, muy bien. Entonces, continuamos aquí estudiando relaciones, orden parciales, totales, todo lo demás. Entonces, aquí aparece este tema interesante que es sobre los elementos maximales y minimales de un conjunto parcialmente ordenado. Entonces, supongo que se tiene S con una relación de orden, ¿sí? Con un orden parcial. Bien. Entonces, siempre ha sido interesante para nosotros determinar cuáles son los máximos, los mínimos, por ejemplo, de una función en un dominio dado, ¿no? Gran parte del cálculo diferencial, ¿sí? O una de las aplicaciones de la derivada es para buscar esos elementos máximos, ¿no? Que uno deriva la función y igual a cero, por ahí comienza uno a hacer un trabajito para encontrar esos máximos y mínimos. Listo, y tiene muchas aplicaciones determinar esos elementos maximales. Bien, entonces aquí también tenemos algo parecido. Listo, entonces primero que todo definamos qué es un elemento maximal. Listo. Entonces, miren, supongo que usted sea A, toma un A en S, un A perteneciente a S. Vamos a decir que él es maximal, sí que, ¿sí? Él es maximal si no hay ningún B, o sea, si no existe B, ¿sí? Si no existe B, lo podemos escribir en esta notación, ¿sí? Para decir que no existe, uno puede escribir el símbolo existe y lo tacha así. No existe B perteneciente a S, ¿sí? Tal que, ¿sí? B sea mayor estricto que A, ¿sí? Listo. ¿Qué significa que B sea mayor estricto? ¿Sí? Quiere decir que ellos están relacionados y A es distinto de B. Entonces lo notamos así, mayor estricto, como aparece aquí. Listo. Entonces, no existe ningún otro mayor que A. ¿Sí? No existe ningún B distinto a A, tal que A sea mayor que B en la relación. Listo. Eso es intuitivo. Bien. Mire que no se está pidiendo que A sea... Esta definición hay que tener cuidado y entenderla bien. ¿Sí? No se está pidiendo que él se compare con todos los demás y sea mayor a ellos. ¿Sí? No se está pidiendo eso. Simplemente se está pidiendo que no exista alguien mayor. ¿Sí? Por ejemplo, si usted tiene un conjunto, una relación de este estilo, 1, 1, ¿sí? 2, 2, 3, 3, 4, 4, así. O sea que están relacionados consigo mismos los elementos. 3, 3. Digamos esa relación así nomás, sobre el conjunto 1, 2, 3. ¿Cierto? Esta relación es reflexiva, antisimétrica y transitiva. O sea que es un orden parcial sobre el conjunto cuyos elementos son el 1, el 2, el 3. ¿Ok? Y miren que aquí todos son elementos maximales. ¿Sí? El 1 es maximal. ¿Por qué? Porque no existe otro elemento en el conjunto que sea mayor estricto que el 1. ¿Sí? No existe, el 2 no es mayor estricto que el 1, ni el 3, ni el 4, porque no están esos pares allí. ¿Sí? Entonces mire que aquí todos los elementos del conjunto son maximales, tanto el 1 como el 2 como el 3. ¿Sí? Entonces, este ejemplo muestra que un conjunto puede tener varios elementos maximales. Listo. Bien, y que no necesariamente tiene que compararse con todos los demás para ser maximal. Bien. ¿Qué significa que A es un elemento, es un minimal del conjunto? ¿Sí? Lo mismo que antes. Si no existe B en S, tal que B sea menor estricto que A. ¿Sí? Que recordemos que eso significa que este par está en la relación, ¿sí? Y
que A es distinto de B. Entonces eso es lo que significa menor estricto aquí. Entonces el minimal es la misma idea, no existe uno más pequeño. ¿Sí? Los elementos maximales y minimales son fáciles de determinar si conocemos o tenemos el diagrama de Haas. ¿Sí? Por ejemplo, ahorita que hemos estudiado los diagramas de Haas, si nos devolvemos acá, en estos diagramas, ¿cuáles son los maximales y cuáles son los minimales? Entonces veamos, borramos aquí. Por ejemplo, los minimales son los que están en la parte de abajo del diagrama. ¿Sí? Entonces aquí el minimal es el 5, el 2, ¿sí? Y los que están en los extremos superiores son los maximales. Entonces estos son los minimales. Mire que son, pueden haber varios. Y estos son los maximales. ¿Sí? Estos tres son los maximales. Listo. ¿Sí? Mire que entre los maximales no se pueden comparar. Mire, este no se puede comparar con este ni con este. ¿Sí? Pero para ser maximal no se tiene que comparar con todos los demás. Simplemente se exija que no exista alguien mayor a él. Sí, por ejemplo, ¿por qué el 4 no puede ser maximal? ¿Sí? Porque el 4 está por debajo del 12. O sea, el 4 es menor o igual que el 12 y menor o igual que el 20, entonces no puede ser. ¿Sí? Mire que este conjunto tiene un solo minimal, que es el vacío, ¿sí? Y un solo maximal, que es todo el conjunto. ¿Sí? Esta es la relación de contenencia en el conjunto ABC, es el diagrama de Haas de esa relación, ¿sí? En partes de ABC. Entonces, el vacío es minimal porque el vacío está contenido en todos los conjuntos. Y el conjunto maximal es el conjunto completo, ABC, ¿sí? Porque todos los demás están contenidos en él, ¿sí? Y está en la parte superior del diagrama de Haas. Listo. Cuando el orden es un orden total, hay un solo minimal y un solo maximal. Sí, eso lo vamos a observar ahorita. Pero aquí el único mínimo en este orden es el 1 y el único maximal es el 4. Listo. Entonces, con el diagrama de Haas, pues es muy fácil observar quiénes son los maximales y los minimales del conjunto. Ok. ¿Qué más podemos decir? Viene otro concepto que es el concepto del máximo y el mínimo, ¿sí? Una cosa son los maximales y minimales y otros son es el máximo y el mínimo. Bien, entonces veamos esa definición. Listo. Sí, mire, en ocasiones hay un elemento en un conjunto parcialmente ordenado, ¿sí? Que es mayor que cualquier otro elemento. A este elemento se le llama elemento máximo. ¿Sí? Exactamente cuál es la definición de máximo. A es máximo del conjunto parcialmente ordenado si A es mayor o igual a B para todo B de S. Ojo que la definición aquí cambió. ¿Sí? Miren que para ser máximo, H tiene que poderse comparar con todos los elementos de S y ser mayor a todos. ¿Sí? Para ser máximo se tiene que comparar con todos y ser mayor a todos. ¿Sí? Para ser maximal simplemente se pide que no exista alguien mayor a él, no necesariamente que se compare con todos. ¿Sí? El máximo es único cuando existe. Es una afirmación. Si existe máximo, es único. ¿Qué es un elemento mínimo? ¿Sí? A es mínimo si qué. Si A es menor o igual a B para todo B en S. Y es único si existe. Entonces, nuevamente, el mínimo se tiene que poder comparar con todos los elementos del conjunto y ser menor o igual a todos. Entonces, ahí es un mínimo. Listo. Veamos ejemplos.
usando el diagrama de Haas. Por ejemplo, miren, este es mínimo o no. ¿Qué dicen ustedes? Él es mínimo. Sí, es el único. Aquí hay elemento mínimo y es A. ¿Sí? Elemento máximo no hay. ¿Sí? Hay elementos maximales. Por ejemplo, este es maximal. ¿Sí? ¿Sí? Pero ¿por qué no es máximo? No es máximo porque no se puede comparar con C ni con D. ¿Sí? Un máximo tiene que poderse comparar con todos y ser mayor a todos. Y un maximal, pues, simplemente con que no exista uno mayor que él, ya es suficiente. Pues, como no se puede comparar con C, este es un maximal, este también es maximal y este también maximal. Y hay mínimo. Es un minimal y un mínimo al mismo tiempo. ¿Sí? Aquí no hay ni máximo ni mínimo. ¿Listo? Hay elementos minimales que son el A y el B. Y hay dos elementos maximales que son el D y el E. ¿Sí? Pero no hay un máximo, máximo no. ¿Sí? ¿Por qué A no puede ser mínimo? Porque para ser mínimo tiene que compararse con todos y ser el más pequeño. Pero no se puede comparar con B. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no existe un camino de subida que una A con B. Mira, aquí tendría que bajar. Entonces, no puede ser, no se pueden comparar esos dos. ¿Sí? Mire, aquí hay un máximo, el D es máximo, ¿sí? Porque él es mayor a todos, se puede comparar con todos y es mayor. Pero no hay mínimo, hay dos minimales, que son estos dos. ¿Sí? En cambio, este conjunto sí tiene su mínimo, que es A, y su máximo, que es D. ¿Sí? ¿Listo? Aquí está la explicación de eso que acabé de decir. Bueno, sí. Aquí hay una pregunta en el ejemplo 17. Dice, hay un máximo y un mínimo en el conjunto parcialmente ordenado, que son los enteros. Los enteros positivos con la relación de divisibilidad. Entonces nos pregunta si en ese conjunto parcialmente ordenado existe un máximo y un mínimo. ¿Sí? Un mínimo sí existe, ¿sí? Y es el uno. ¿Por qué? Porque el uno divide a cualquier número entero positivo. ¿Sí? Entonces, eh, el uno es el mínimo, ¿sí? En la relación de divisibilidad. Sino que aquí la relación de visibilidad es una lineecita, un segmentico vertical. ¿Sí? Nosotros todo el tiempo hablamos de una relación, un orden parcial así. ¿Sí? Pero es lo mismo, pues. O sea, que el uno dividía, si uno dividía n, lo escribimos así. ¿Sí? Que es lo mismo que decir uno menor o igual a n. Es lo mismo, es un símbolo ya. Entonces uno es menor o igual a n para todo entero positivo n. Entonces él es el mínimo. ¿Sí? Pero no hay ningún entero que sea divisible por todos los demás enteros. Entonces no puede haber un máximo, ¿sí? Porque ese conjunto de hecho tiene infinitos elementos. Y si hubiera un máximo, ¿qué significa? Un máximo significa que, digamos que en el diagrama de Haas estaría por acá, la parte superior, ¿sí? O sea que usted toma un número entero cualquiera y divide a ese máximo, ¿sí? O sea que usted toma un millón y un millón divide a este número y así, un trillón, lo que sea, divide siempre a este número. Entonces este número tiene que ser infinitamente grande, pues, para que todo lo divida. Entonces no existe un número tal así, ¿sí? En los enteros positivos, un número que todo lo dividan. No existe porque tendría que ser infinito. Entonces no hay un máximo. Sí hay un mínimo, pero no un máximo. ¿Listo? Eh, bueno, viene ahorita otra definición interesante que en algún momento se tocó el tema en un taller que yo envié en una actividad.
y que son las cotas superior y cota inferior. Entonces, veamos esa definición. ¿Sí? Consideremos un conjunto parcialmente ordenado. ¿Sí? Si ese es un elemento de ese conjunto, tal que S es mayor o igual a A para todo A en A. Bueno, aquí tenemos primero que todo, eh, tenemos este conjunto parcialmente ordenado, ¿sí? Y tenemos otro elemento, un conjunto A y un conjunto S. ¿Sí? Ya su conjunto S. Entonces vamos a hablar de una cota superior para A. Entonces, si ese es un elemento de S, no tiene que estar en A, pero él es mayor a todo elemento de A, como dice aquí, entonces S es una cota superior de A, ¿sí? O sea que la cota superior de A no tiene que ser un elemento de A, pero sí tiene que ser mayor o igual a todos los elementos de A. Se tiene que comparar con todos los elementos de A. Y análogamente podemos definir cota inferior, ¿sí? O sea, I es una cota inferior si I es menor o igual a A para todos los elementos A en el conjunto A mayúsculo. No tiene que estar allí, pero sí tiene que ser menor o igual a todos. Entonces, una cota inferior. Listo. Eh, tenemos esa definición. Vamos a ver. Entonces, pensemos para hablar de cotas y todo lo demás. Bueno, aunque después de definir cota superior y cota inferior, se define lo que se llama el ínfimo y el supremo, ¿no? Sí, que algo habían visto ustedes en una actividad que yo coloqué para que utilizáramos los cuantificadores, no sé si se acuerdan. Listo, pero ¿qué es el supremo? Sí. Se dice que un elemento de X es el supremo de un conjunto A. Primero que todo, X es una cota superior y es menor que cualquier otra cota superior de A. ¿Sí? Sí, el supremo es el menor de las cotas superiores. En caso de existir, solo puede existir uno. ¿Sí? O sea, el supremo de un conjunto es único. También es un ejercicio que hay que demostrar. ¿Sí? Exactamente cuál es la definición de supremo entonces, usando un poquito de simbología. X es supremo de A si X es mayor o igual que A para todo A y X es menor o igual que Z para cualquier Z, cota superior de A. Esta primera parte está diciendo que X es cota superior de A. Y esta segunda parte está diciendo que si existe otra cota superior, X es menor o igual a ella. Sí, esa otra cota Z. Lo mismo para el ínfimo. Primero que todo, eh, Y es ínfimo si es una cota inferior y cualquier otra cota inferior es menor que Y. Sí, esa es la definición de ínfimo y supremo. Listo, entonces vamos a hacer un ejemplito para finalizar hoy por aquí y aterrizar estos conceptos. Entonces veamos el ejemplo con números. El ejemplo 19. Entonces dice, hay el ínfimo y el supremo si existen de los conjuntos 3, 9 y 12 y 1, 2, 4, 5 y 10 en el conjunto parcialmente ordenado enteros positivos con la relación de divisibilidad. Entonces, hallemos el ínfimo y el supremo de este conjunto si existe. ¿Sí? Este es el conjunto A. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, miren, eh, ¿cómo hallamos el ínfimo?
de este conjunto. Empecemos por el ínfimo. Mire que 3 divide al 9, ¿sí? Y 3 divide al 12. Listo. Y 3 se divide a sí mismo, ¿no? Entonces mire que 3 es menor o igual a y, ¿sí? Para todo y que está en A. O sea que y es, perdón, que 3 es una cota, y es una cota, perdón, 3 es una cota inferior, ¿sí? 3 es una cota inferior, ¿sí? Listo. Ahora, supongamos que exista otra cota inferior, por ejemplo, otra cota inferior de este conjunto, tiene que ser un número menor que 3. El 2 no puede ser porque 2 no divide a 3, pero el uno divide al 3, el uno divide al 9, el uno divide al 12, ¿sí? Y mire que el uno es menor o igual que 3, ¿sí? O sea que el 3, cuando yo coloco menor o igual a y, estoy queriendo decir que el 3 divide a y, sino que estoy usando el símbolo menor o igual, como para tener más sentido en términos de cotas, ¿sí? Pero decir 3 menor o igual que y es lo mismo que decir 3 divide a y. Y decir uno menor o igual que 3 es lo mismo que decir uno divide a 3. Listo. Entonces mire que el 3 es cota inferior y además, si existe otra, va a ser menor que 3. Entonces esa es exactamente la definición del ínfimo. Mire, y es el ínfimo de A. Si y es cota inferior, ya lo vimos. Y si z menor o igual que y, para toda cota inferior de A. En este caso, la única es el 1. Entonces el 1 es menor o igual que 3 y se cumple esa definición. Listo, entonces, este es el ínfimo. El 3 es el ínfimo de ese conjunto. ¿Cuál será el supremo? ¿Sí? El supremo. 12 no puede ser el supremo. ¿Por qué? Porque él se tiene que poder comparar con los demás. Con 3 se puede comparar porque 3 es menor o igual que 12, o sea, 3 divide a 12. Recuerden que estoy usando el menor o igual para que sea más intuitivo. ¿Sí? Pero 9 y 12 no son comparables. 9 y 12 no son comparables. Entonces, 12 no puede ser una cota superior. ¿Sí? ¿Quién sí podría ser una cota superior? Por ejemplo, el mínimo como múltiplo entre esos números. ¿Sí? Por ejemplo, el 36 es el mínimo como múltiplo entre 3, 9 y 12. ¿Sí? Entonces, 36 es cota superior porque 36 se puede comparar con el 3. 3 divide a 36, sí, entonces 33 es menor o igual a 36. 3 es menor o igual a 9 es menor o igual a 36, 12 es menor o igual a 36. Se puede comparar con todos, ¿cierto? Entonces, 36 es cota superior. ¿Sí? Ahora, supongamos que existe otra cota superior de ese conjunto, 3, 9 y 6. Entonces, él tiene que ser divisible entre 3, entre 9 y entre 12, simultáneamente, porque es una cota superior, ¿sí? Entonces, el número tiene que ser, como yo escogí 36 como el mínimo, como un múltiplo, ahí dice la palabra mínimo, el más pequeño. Entonces, si existe otro, va a ser igual o mayor, ¿sí? Entonces, no queda otra que 36 sea el supremo de este conjunto, ¿sí? Y esa explicación la están dando por aquí, miren.
por aquí. Listo. Entonces, el 3 es el ínfimo y el 36 es el supremo. Listo. Entonces ahí tenemos que tener claro bien esos conceptos, bien la relación para poder determinar eso. Listo. Por eso les digo que con el taller ustedes aterrizan esas ideas. Son conceptos sencillos, pero tenemos que tener mucho cuidado con las definiciones, con la simbología, etcétera. Mire que yo decidí cambiar esto, esta barrita, lo cambié por este, para que tuviera más intuición con el concepto de ínfimo y supremo. Listo. Nos falta ver retículos. Todo eso lo dejamos para la próxima reunión. Entonces, como les digo, finalizamos por aquí a las 8:30 para que tengan tiempo de ir a clase. ¿Tienen preguntas? ¿Está todo bien? Bueno, entonces nos vemos mañana. Hasta luego. Por aquí finalizamos.